Buenas noches a los que se conectan en este momento, a todos los que van a oír esta grabación posteriormente. Vamos, como les había notificado, vamos a comenzar hoy el segundo módulo de la fase 2. Y ahora, antes la voy a volver a repasar para que enteren cómo va el plan que hemos hecho. Pero antes, primeramente, vamos a dirigir una oración al Señor para que Él nos inspire y nos ayude a llevar esta reunión de esta noche. Te damos gracias, Padre Santo, y te bendecimos infinitamente por el amor que tienes hacia nosotros, por toda la obra que has venido haciendo en nuestra vida, aun cuando no somos conscientes o no nos damos cuenta. Te damos gracias, Señor, porque obras infinitamente a nuestro favor, a nuestro beneficio, por el amor que nos tienes, aunque no lo podamos entender en muchas ocasiones por las circunstancias que nos toca vivir. Te pedimos esta noche que nos regales tu Espíritu Santo y que nos selles una palabra a nuestro corazón, cada uno de los que estamos aquí y los que la van a escuchar más tarde. Que esta palabra nos llene de ánimo, de entusiasmo, de ganas de hacer tu voluntad, de seguir tus huellas, de poder servir a los demás con el mismo amor que tú nos has amado a nosotros. Te hacemos presente a nuestro país Venezuela, Señor. Ten piedad de este país, de ese pueblo, de esta gente que lleva tantos años clamando por libertad, por mejores condiciones de vida. Si es tu voluntad, Señor, dales una ayuda, una solución a todos sus problemas, para que pueda reinar nuevamente allí la paz, la prosperidad, la armonía, la concordia entre la gente. Te lo pedimos todo por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues muy bien, como les decía, estamos dando inicio a este módulo 2 de la fase 2, donde nos vamos a centrar en la vida y mensaje de Jesús de Nazaret. Primeramente quiero darle una repasadita de lo que cómo está constituido, cómo está pensado este proyecto, que se llama Compartir Existencial, y que básicamente en línea general se llama, o el propósito es conectarnos con nuestra esencia divina, con nuestro ser interior. Una de las cosas que me di cuenta que la mayoría de las personas buscamos a Dios en cosas externas, hacia afuera, en un templo específico, en un lugar específico, en una ciudad específica, en lugares santos o rocas santas y no sé qué cosas, que creemos que Dios habita en algún sitio, y realmente Dios habita dentro de nosotros. Y está dentro de nosotros, y el trabajo de nuestra espiritualidad es ir hacia nosotros, poder encontrarnos con Él precisamente allí dentro de nosotros, en nuestra soledad. Comienzo diciendo un mensaje que dice: si quieres realmente encontrar a Dios, ese deseo que tienes de encontrar a Dios en sí mismo es la prueba de que ya lo has encontrado. O sea que solamente con que tengamos el deseo ya Dios viene a nuestro encuentro. Y también dice, cuando el hombre se asocia con Dios, grandes cosas pueden suceder, y de hecho sucede. Pues este programa de Compartir Existencial, ya pasamos una primera fase, que es la inducción, que es la introducción, donde tuvimos 10 reflexiones ya escogidas sobre el mensaje de Jesús de Nazaret, y que lo hicimos en 10 días. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Las tentaciones de Jesús en el desierto, la multiplicación de la comida, los panes, la transfiguración. ¿Por qué les hablas en parábolas? Y la palabra se hizo carne. Después llegamos, como esto sucedió exactamente en el tiempo de que se vive la Semana Santa, tuvimos la última oportunidad en el Domingo de Ramos, después la última cena, mandamiento nuevo, la pasión y muerte, y al tercer día resucitó. Esto fue 10 reflexiones, y que lo llamamos la fase 1 o de inducción, simplemente de entender cómo va la metodología y la forma
presentar las cosas. Ahora empezamos la fase 2, que se llama despertar. Yo también me gusta llamarla desaprender. Es una cosa que me ha tocado a mí. Después de tantos años aprendiendo, ahora me toca desaprender para volver a aprender. Y esto tiene un primer módulo, el módulo 1 de esta fase 2, es la historia del pueblo de Israel como modelo de la conducta humana. Ya lo acabamos de terminar la semana pasada, donde vimos 6 episodios en 6 personajes muy importantes, cruciales en la vida del pueblo de Israel, que explicita cómo la historia de este pueblo es modelo para la historia de toda la gente de la humanidad. Vimos un poco el relato de Adán y Eva, después Abraham, Isaac, Jacob, Israel, el reino con David y Salomón, y después el exilio, y un poco el resumen de toda lo que es la escritura en general y lo que es la palabra de Dios. Hoy comenzamos el módulo 2, donde vamos a ver la vida y obra de Jesús de Nazaret. Después pasaremos al módulo 3, que ya nos vamos a centrar básicamente en mensajes que están contenidos en discursos propios de Jesús de Nazaret. Y por último, o sea que vamos a hacer 2 módulos sobre Jesús de Nazaret. Pero este primer módulo vamos a ir relatando toda su vida desde que nació su infancia y todo. Por supuesto, la mayoría de esas cosas no están en los evangelios. Y por eso la presentación de hoy es un poco decir qué fuentes vamos a utilizar para poder hablar de estas cosas. Y entonces tendremos 2 módulos sobre Jesús de Nazaret, uno sobre su vida, su historia, su biografía, por decirlo así, y otra ya más centrada sobre sus discursos y los mensajes que él quería transmitir a la gente. Y el cuarto módulo vamos a ver un poco la historia de nuestro planeta, el origen y la evolución, cómo ha llegado la humanidad a lo que es hoy, desde la prehistoria hasta lo que es hoy. Una cosa muy interesante. Ahora, el propósito que tenemos nosotros en la vida es el propósito que tiene este programa que se llama Compartir Existencial. La primera prioridad es la búsqueda personal de Dios. Nadie puede buscar a Dios por ti, ni porque tú hayas nacido en una familia muy cristiana, muy católica o budista o de la religión que sea. Eso te da ya la garantía de que tú ya tienes a Dios. No, a Dios hay que buscarlo cada uno personalmente. Y la búsqueda nos va a llevar a reconocer que somos hijos todos de un mismo Dios. Nosotros tendemos siempre a separarnos, a dividirnos. Nos dividimos por razas, nos dividimos por creencias, por credos, por religiones, por gustos políticos, por nacionalidades. Y por eso el que busca a Dios se da cuenta de esta gran verdad, que todo eso son necedades, son vanidades, son cosas que no tienen nada que ver, porque todos nosotros somos hijos de un mismo Padre, y la garantía es que tenemos esa esencia divina, esa chispa divina, ese ajustador de pensamiento, como lo quieran llamar, que mora dentro de nosotros y que es una porción del mismo Padre viviendo dentro de nosotros. Y a través de eso, Dios vive tus experiencias, sufre contigo, se alegra contigo, vive tus aciertos y desaciertos, los vive literalmente contigo. Y al mismo tiempo esa chispa divina es nuestro GPS que nos dice hacia dónde tenemos que ir para encontrar a Dios. El segundo propósito es hacer la voluntad de Dios, del Padre. ¿De qué me interesa a mí saber encontrar a Dios y después no querer hacer su voluntad? Y su voluntad es simplemente que amemos. Y eso se hace a través de las demás personas. Si nosotros descubrimos que somos hijos de un mismo Padre, lo que quiere decir que todos somos hermanos. Y si somos hermanos, debemos amarnos, no es un deber, no es una obligación, y si no lo hago me van a castigar. No, se dice deber porque es el deber ser, como debe ser. A nosotros no nos deberían decir que tenemos que amar a los hermanos. Eso es entrar en la voluntad del Padre. Ahora, el tercero es esto que has aprendido, esta experiencia que has tenido de amor a Dios y amor a los hombres, tienes que compartirlo, tienes que irradiarlo, tienes que catapultarlo, tienes que hacerlo
luz a tu entorno. No tienes que irte a ninguna parte. Con que tu sola casa, tu grupo familiar, tu núcleo social donde te desempeñas, tu comunidad, si allí encendemos una luz, imagínate, luces encendidas en todas partes, todas las familias, una luz, el mundo sería de otra manera. Porque esta búsqueda, esta experiencia, este conocimiento no es de tu propiedad, no es para ti, para que te lo guardes y te sientas muy regocijado tú solito en tu interior. No, eso tienes que compartirlo. Y vas a ver que vas a ir desapareciendo tú mismo para dar paso a los demás. Son las metas, dice aquí, no los credos, lo que deben unir a los hombres. Jesús nos reveló una meta que es ligera y cristalina. ¿Cuál es la meta que nos dejó Jesús? Llegar al Padre, hacer su voluntad, descansar en Él, que es lo que resume este propósito. Y después que terminemos esta segunda fase, que les dije que tiene 4 módulos, ¿verdad? Ya vimos uno, vamos a dedicar 2 a la vida de Jesús y un cuarto módulo que vamos a hablar sobre la historia de nuestro planeta, para poder entender mejor, sobre todo entender por qué vino Jesús a nosotros. Y la tercera fase ya es la formación de células o comunidades existenciales, como lo quieran llamar, y donde estas células van a ir creciendo y madurando a su propio ritmo, ¿verdad? Y tiene 3 partes. La parte de simplicidad, donde vamos a ver nuestra relación con nuestras riquezas. Nuestras riquezas son los afectos, el papá, la mamá, los hijos, los esposos, la esposa, el dinero, el trabajo, nuestra seguridad. Es allí donde dice el primer mandamiento: amarás a Dios con todo tu corazón. Amar a Dios con todo tu corazón es amarlo con todos tus afectos, con todos tus dineros, con toda tu seguridad. La segunda parte o la segunda fase de este vivir como célula se llama aceptación. Aceptarnos a nosotros mismos, nuestra historia, nuestra vida como la tenemos, sin necesidad de estarle pidiendo todos los días milagros a Dios para que nos la cambie. Amar a Dios con toda tu mente, dice el Shema también. Amar a Dios con toda tu mente, o sea, con toda tu razón, con toda tu lógica. Tu lógica dice que no, que hay otros modos mejores. Pues eso es lo que se llama amar, aceptar. Y la tercera es gratitud. La gratitud se manifiesta simplemente en el servicio, en la administración a personas con las cuales tú te sientas identificado. Tú vas a descubrir que tú te sientes mejor compartiendo esta riqueza espiritual que estás viviendo, que estás descubriendo. A lo mejor se te hace más fácil compartirla con niños, o con jóvenes, o con ancianos, o con parejas, o con enfermos, o con gente que está en las cárceles. Eso es amar a Dios con toda tu fuerza. Se le acerca a Jesús una persona y le dice: maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Eso vale más que cualquier holocausto y sacrificios y cualquier cosa que nosotros queramos hacer. Se resume, esto es lo que quiere Dios, que lo podamos amar con todo el corazón, con toda la mente y con toda la fuerza. Y eso se hace en el propósito que hemos hablado. Muy bien. Este era un resumen que quería hacer de a dónde va este proyecto que se llama Compartir Existencial. Y ahora, como digo, comenzamos este módulo 2. Antes de comenzar el módulo 2, quiero sobre la cual vamos a ver sobre la vida, la biografía de Jesús de Nazaret. ¿En qué nos vamos a basar? ¿Cuáles son esas fuentes de estudio? Pero antes que nada, quiero hacerles una aclaración o una advertencia, por decirlo de alguna manera, porque les puede pasar como a mí. Yo toda la vida viví en la iglesia católica y tengo una formación en ese sentido. Toda mi familia es así. Entonces, cuando tú empiezas a oír cosas distintas, o no sé en cuál religión puedas haber crecido tú, nos cuesta deshacernos de las creencias o de las cosas que tenemos, aunque ni las practiquemos, ni eso implique nada en nuestra vida, pero como forman parte de nuestro esquema de creencias, no las podemos dejar y no las podemos cambiar. Por eso dice Jesús, en el Evangelio de Mateo, él dice: nadie echa un remiendo de paño sin tundir
o sea, un paño nuevo en un vestido viejo, porque lo añadido va a tirar del vestido y se produce un desgarrón peor. O sea, si tú le vas a poner un parcho a un vestido viejo, usa un paño viejo, un trapo viejo, porque si le echas un trapo nuevo, lo va a romper peor. Y también lo dice, si, ni tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, en vasijas viejas, porque el vino nuevo se fermenta, se pone, tiene más energía, entonces va a reventar los odres viejos que no están preparados. Así que el vino se derrama y los odres se rompen. El vino nuevo se echa en odres nuevos y la ropa nueva en tela nueva. Con esto nos quería decir Jesús que nosotros tenemos que cambiar. Si nosotros queremos algo nuevo, no se lo podemos añadir a nuestras creencias. Ese fue el gran problema que tuvieron los apóstoles, los discípulos y toda la gente que lo conocía. El mensaje de Jesús era tan nuevo y ellos querían remendarlo en sus creencias viejas de ritos y de cumplimientos y de normas y de leyes. 365 preceptos tenían los fariseos, uno para cada día. Entonces, querer amoldar la libertad, la frescura del mensaje de Jesús a esos dinosaurios antiguos fue lo que hizo que no entendieran prácticamente hasta el final y que otros decidieran darle muerte. Entonces, ¿qué fuentes de estudio vamos a utilizar? Y les voy a decir de paso cómo llegué yo a estos libros. Una de las fuentes que vamos a utilizar es el libro de Urantia. Y ahorita los desgloso un poquito. El libro de Urantia está compuesto de 4 partes. La primera y la segunda parte habla de Dios, de los universos, de los ángeles, de los seres divinos. Pues. ¿Qué hay después de la muerte y cuál fue el origen del mal? En la parte 3 habla de la historia de nuestro planeta. El libro se llama Urantia porque a nivel del cosmos, ese es el nombre que tiene nuestro planeta. Tierra se llama Urantia. Por eso el libro de Urantia es el libro de la Tierra. Entonces, esa tercera parte habla de nuestra historia, el desarrollo de la civilización, de la ciencia, la evolución, habla de familia, de matrimonio, de cómo convivir. Es muy interesante. Y la cuarta parte habla precisamente de la vida y las enseñanzas de Jesús, que es de donde voy a arrancar yo en este momento. Un mentor mío, con el cual estuve estudiando este libro durante 2 años, me dice que el libro se debe leer desde el comienzo, por el comienzo, y no por el final. Yo de eso, desatendiendo lo que él me dice, su consejo, yo voy a hablar desde la cuarta parte. Voy a dejar los otros partes para más adelante. Me parece más fácil la comprensión de esa manera. Y la segunda fuente es una saga de libros del escritor español Juan José Benítez, que es un periodista y escritor, tiene muchísimos libros escritos, y él escribió una serie de libros, 9 libros para ser exacto, sobre los diarios de Jasón. Ahora les voy a explicar eso. Y hoy, en el 2019, acaba de salir una segunda parte que son los diarios de Liceo. Ahora les explico de dónde vienen esos nombres si ustedes no han tenido oportunidad de leer estos libros. Y por supuesto, la tercera fuente es la Biblia, básicamente el Nuevo Testamento. Ya por eso hice en el módulo anterior, hice todo un resumen, claro, muy a grandes rasgos de lo que es el Antiguo Testamento, de lo que es la historia de este pueblo que está contenido en el Antiguo Testamento. Y para el estudio de Jesús, pues no tenemos más que fijarnos en los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo que ocupan el 75% del Nuevo Testamento y las cartas de otros autores. Hay otros autores allí, hay unas cartas de Pedro, de Juan, de Santiago, que también nos pueden ayudar. Una cosa, les quiero, antes de darle la explicación de esto, les quiero dar mi experiencia personal, cómo llegué yo a esto. Yo, desde que tengo, el recuerdo más lejano que tengo es a mis 9 años leyendo la Biblia y me la llevaba a la escuela para leerla. Es básicamente un Nuevo Testamento.
Mi mamá me llevaba desde muy chiquito a la misa de las 7 de la mañana y no entendía nada, pero iba. Y gracias a mi mamá y a mi abuela, nació en mí un amor y un deseo por conocer la figura de Jesús de Nazaret. Y así crecí toda la vida, eh, leyendo la Biblia y leyendo cosas sobre religión y sobre la vida de Jesús. Cuando ya fui mayor, a los 18 años por allí, a los 19 empecé a estudiar más sobre esto. Pero cuando cumplí 20 años, entré en un grupo en la Iglesia Católica que estaba nuevo, como ya lo conté en mi experiencia inicial, y que en ese momento estaba empezando y era una novedad porque utilizaba unas formas y unos métodos de enseñanza y de estudio totalmente distintos para los católicos, por ejemplo. Y allí me quedé 30 años, ¿okay? Estudiando eso, estudiando, trabajando con la Biblia y aprendí mucho de la Biblia y muchos de los conocimientos que les he transmitido son de allí, los aprendí de allí. Hubo de pronto un quiebre en mi vida, básicamente cuando fui a Tierra Santa, a Israel. Tuve 2 veces en Israel y para muchos eso debería ser como el afianzamiento, la cereza del helado para completar tu devoción y tu amor a Dios y a la Biblia y todo. Y para mí fue un quiebre, fue la decepción, fue venir, perder mi fe, por decirlo de alguna manera. Básicamente sucedió allí, eso no fue por lo menos, por supuesto, de la noche a la mañana, pero fue sucediendo progresivamente un desencanto por cosas que vi sobre todo. Básicamente cómo en Jerusalén conviven las 3 religiones monoteístas descendientes de Abraham, como son los judíos, los musulmanes y los cristianos. Los cristianos, hay varios grupos cristianos allí, no solamente está la iglesia católica, está también la iglesia copta, la iglesia armenia, que conviven allí y hacen y tienen sus varios servicios. Y todos tienen un mismo padre y se odian a muerte. Incluso las iglesias cristianas que sirven en los templos por turnos, no se pueden hablar unos a otros, son enemigos. Entonces yo dije, aquí pasa algo, o el mensaje está malo o los que lo están llevando no entienden la cosa. El caso fue que eso para mí fue una decepción y sucedió ya cuando casi estaba terminando mis 30 años en la iglesia católica y eso me terminé de ir. Sucedió que he estado todo el tiempo ya prácticamente fuera de iglesias y de todo ese asunto. Y por supuesto, cuando yo estaba en la iglesia, yo conocí los libros, el primer libro de Caballo de Troya, de Juan B. José Benítez. Lo empecé a leer, me encantó. Compré el segundo, me encantó más. Y llegó un libro, porque el Caballo de Troya empieza a narrar desde la pasión de Jesús. El segundo libro habla desde de las apariciones de Jesús resucitado, pero después se va más atrás y empiezan a indagar sobre su nacimiento, sobre la historia de cómo fue su procreación, María, José y todo ese entorno. Entonces, cuando empezó a hablar de cosas de María, que no estaba de acuerdo a mí, paré los libros y no los leí más. ¿Okay? Lo que les decía, cuando las cosas chocan con tus creencias, ni siquiera te das el momento o el tiempo para confrontar tu creencia. A lo mejor tu creencia está basada en algo falso, pero tú te sigues arraigando de ahí porque parece que te estuvieran quitando una pierna, un brazo, y te quitan esa creencia. Y resulta que no, lo que más bien te quiere hacer más libre. Ahora, me fui para España y ahí estuve un año y después me vine a Estados Unidos en el 2010. Y en el 2014, no sé por qué razón, me puse a leer los libros de Caballo de Troya desde el 1 hasta el 9 y hay un 10 que también forma parte de la saga. Uno por uno, me eché todo el 2014, o sea, terminaba un libro y leía el otro. Yo no leo los libros
leyéndolos así como los lee cualquier persona. Yo los leo cambiando colores, resaltando cosas. O sea, me lo voy comiendo, pues. No leo, yo como. Me como el libro. Y entonces eso me tomó leer los 10 libros, me tomó todo el 2014. Y el caso fue que quedé tan picado, por decir así. O sea, cuando terminó el 10, porque a lo mejor tú puedes decir, no, qué lata leerse tantos libros de eso. No, cuando le terminabas uno, te querías devorar el otro y así iba. Cuando llegué al último y se quedó eso así, inconcluso, yo dije, no puede ser. ¿Y ahora qué va a ser de mi vida si no tengo nada que leer? Y me puse a indagar otros libros que tuvieran relación con esto, y eso me llevó al libro de Urantia. De hecho, a Juan José Benítez se le ha acusado de plagio del libro de Urantia en muchos relatos que pone él en el libro, en sus Caballos de Troya. Y fue lo que me llevó a conocer el libro de Urantia. Después compré el libro de Urantia, lo empecé a leer y me uní a una persona, a un equipo que hacía este estudio online, y con mi mentor que es un señor de Bogotá, Colombia, señor Jaime, y a que le envío mis saludos y mi sincera admiración por su paciencia. Y él nos llevó a un grupo de muchos países que nos reuníamos y estuvimos durante 2 años haciendo este estudio, simplemente leyéndolo. O sea, hay que leerlo, simplemente para poder entender. Yo les voy a explicar brevemente en qué consiste cada una de estas fuentes, pero ustedes pueden buscar referencias en cualquier parte, en internet, donde sea. Entonces, voy a empezar con el libro de Urantia, porque es del que más saco información, del que más he sacado información. De hecho, la mayoría de todas las charlas que yo he dado, que ya llevo 16 charlas, muchos de los textos y las enseñanzas que están ahí son tomadas de este libro. Entonces, el libro de Urantia es una revelación de la verdad para nuestro mundo procedente de seres elevados del universo. Así lo dice el mismo libro. O sea, no está escrito por ningún ser humano, por decirlo así. Son seres que se contactaron y son los que dieron su enseñanza. Las enseñanzas combinan ciencia, filosofía, historia, cosmología, religión, pero lo hace de una manera tan armónica y una visión general lo lleva al detalle, que es fascinante, como lo presenta. Y hablan de nuestro origen, del propósito nuestro en este mundo, y sobre todo nuestro propósito después que dejamos este mundo, que el camino es por recorrer, es inmenso, largo, impresionante y hermoso. Mucho más hermoso que lo que me habían contado antes. Entonces, todo el libro te cuenta toda la progresión del ser humano desde un animal que era hasta convertirse en un ángel, y de ángel en espíritu, y espíritu hasta. O sea, ningún libro ha presentado en detalle esto. Por supuesto, el libro tiene sus detractores y dice que son loqueras y lo que quieran. Pero la importancia del libro no radica en su origen, sino en el contenido que tiene. Entonces, ¿de dónde procede este libro? O sea, ¿quién lo escribió? ¿Cómo? En 1906, entre 1906 y 1911, un doctor de medicina, un psiquiatra, que ejercía aquí en Chicago, hago un paréntesis porque cuando yo conocí el libro de Urantia por internet, empecé a buscar a gente que me pudiera ayudar, que me pudiera enseñar, contacté al señor Jaime. Y entonces me dice, ¿y tú de dónde estás? Y yo soy de Venezuela, pero vivo en Chicago. Y entonces se echa a reír, pues me dice, ¿sabes que el libro Urantia nació en Chicago? Y de hecho, aquí en Chicago está la Fundación Urantia, que es la que se encarga de la custodia del libro. Y porque sucedió fue aquí. Entonces, el doctor se llamaba William Sadler, y él y su esposa se convirtieron en la cabeza visible de un grupo que se llamó la Comisión de Contacto. Yo no me quiero poner a detallar cómo fue que sucedieron las cosas. Básicamente, el psiquiatra fue a ver a un señor que se dormía, la esposa lo llamó porque el esposo se dormía y no se levantaba nunca, pero hablaba solo. El doctor se fue a tratarlo
y se puso a oír lo que hablaba, y después que se despertaba, cuando se lograba despertar, no recordaba nada. Por supuesto, esta persona, el paciente era como el contacto, el que hacía de transmisor de los mensajes de estos seres. Lo utilizaban a él como vehículo para hablar. Entonces, él simplemente, se reunió a sus amigos, todos médicos, todos científicos, todos ateos, y le empiezan a hacer preguntas para ver qué tan, si son charlatanes o de qué manera están haciendo. Y se hicieron hacerle preguntas y lo que le contestaron fue: tú no puedes hacer preguntas más interesantes porque eso que me estás preguntando son muchas boberas. Y empezaron a hacer unas preguntas que no existían por ninguna parte cómo responder. Y de allí nacieron los documentos del libro Durante. O sea, los libros de Durante salieron de las respuestas que dieron estos seres a las preguntas que hizo esta comisión de contacto, que eran este grupo. ¿Okay? Y este grupo, estos miembros hicieron un juramento de no revelar la identidad de las personalidades de contacto de este hombre que hacía de transmisor de los mensajes. Y no revelar los detalles de la transmisión. ¿Okay? Para evitar que las generaciones futuras, como todo lo hacemos nosotros, nos quedáramos venerando no el mensaje, sino que en todos lados nosotros queremos coger una piedrita milagrosa, un crucifijo de no sé dónde, el agua bendita de no sé cuál, y queremos adorar a la gente y no al mensaje, como ha pasado con toda la religión. Entonces ellos nos hicieron juramento de no decir quién fue esta persona del contacto y los detalles de estos. ¿Okay? Ellos lo que hacían que cuando se recibía un documento lo leían el domingo todo el grupo y hacían sus reflexiones sobre esos libros, sobre ciencia, filosofía y religión. Y los documentos surgieron simplemente como las respuestas que hacía este foro a este seres divinos. Y por eso el doctor dice: sin preguntas no hay documento. Cuando ellos terminaron de preguntar, ellos preguntaron por el cómo, por el universo, por la creación del mundo, por cosas que no hay manera de conseguir la explicación. Cuando terminaron de hacer las preguntas, estos seres le dijeron, como finales vamos a dar un regalo. Y fue el cuarto documento, que fue la vida de Jesús. Ellos, como todos eran ateos, nadie preguntó ni una pregunta por Jesús, ni quién es Jesús, ni les interesaba. El documento Jesús, todo lo que es el cuarto documento, o la cuarta parte, porque son muchos documentos en cada parte, hablan de la vida de Jesús, pero fue como un anexo, como un regalo que hizo estos seres al grupo de contacto. Aquí les pongo simplemente algunas referencias de noticas que se pueden conseguir en el libro de Urantia. Porque lo importante aquí, como decía, no es creer o no creer, como si vale o no vale. Porque si a eso vamos, ni siquiera la Biblia sabemos cómo se hizo. Entonces, y mucha gente da la vida por eso. Entonces, lo importante no es cómo se hizo, o quién fue el que lo dio, sino el mensaje que trae. Tú tienes que leerlo para ver que el mensaje te hace clic a ti, te hace un feeling a ti, que es el que te dice. O sea, nosotros tenemos un espíritu de la verdad que si nosotros lo invocamos, él nos dice: esto es así, esto es verdad, créetelo. O te dice: no, te lo creas. Entonces, algunas de las citas dice: la prueba del verdadero desarrollo espiritual consiste en la manifestación de una personalidad humana motivada por el amor, activada por el servicio desinteresado y dominada por la adoración sincera a los ideales de perfección de la divinidad. Es lo más o menos los propósitos que yo decía, ¿verdad? Esta búsqueda de Dios en el servicio y en el amor hacia Dios. Las perplejidades religiosas, o sea, el que esté seguro en su religión y crea que ya se lo sabe, que ya la cosa es así y no admite ninguna otra novedad, pues lo lamento. La perplejidad religiosa es una necesidad, es algo que está allí, y forma parte de nuestra vida. Es inevitable tener. Si tú tienes dudas, si algunas cosas que has oído aquí, que
te ha dejado perplejo, te felicito. ¿Sí? No puede haber un crecimiento sin un conflicto en tu mente y en tu agitación espiritual. Si hay ese conflicto, eso quiere decir que algo nuevo está surgiendo dentro de ti. Por eso, si algo producen las creencias religiosas y de los dogmas, es que te hacen un congelamiento. O sea, te frizan y ya tú no sientes nada. Simplemente crees. Crees, no sirve, no se ve ningún resultado en eso, pero es lo que tú crees. Y sirve para muy poco. Sirve poco para encontrarte con Dios, sirve menos para amar a los demás, porque no somos capaces de amar ni siquiera a los que conviven en nuestra casa. Pero son nuestras creencias. Y somos capaces de matar por las creencias. Otra cosa, el fracaso es simplemente un episodio educativo. Nosotros que le tenemos tanto miedo a fracasar, eso forma parte de nuestra experiencia y nos añade sabiduría. La experiencia del hombre que busca a Dios y que ha emprendido la aventura eterna de explorar un universo. O sea, vamos a buscar a Dios, que vamos a fracasar, que nos vamos a meter por el camino que no era. Eso es inevitable. Y porque no se trata tanto de lo que aprendamos en esta vida. Se dice primera vida, no porque se crea en la reencarnación. No es. En el libro no se admite la reencarnación, yo tampoco he creído en la reencarnación jamás, pero de esta vida vamos a pasar nosotros a otra vida mucho mejor, que es la vida eterna, la vida en otro mundo. Como decía Jesús, en mi casa hay muchas mansiones, muchos cuartos, muchas cosas. Si no, se los hubiera dicho. Y yo, cuando terminen este tiempo aquí, ustedes estarán y reinarán conmigo. Entonces, nuestro tiempo aquí en esta vida no se trata tanto de lo que aprendamos, sino de lo que experimentemos. Esta vida es para vivirla, para experimentarla. Incluso el trabajo en este mundo, por muy importante que sea, no es ni mucho menos tan importante como la manera de hacerlo. O sea, tú puedes ser el presidente de tu país o puedes ser simplemente una ama de casa que se ha dedicado toda su vida a cuidar a sus hijos y a su marido. No interesa si eres el trabajo que estás realizando, sino cómo lo realizas. El amor con que tú haces, así sea lo más ínfimo, lo más desapercibido, eso es lo que cuenta, eso es lo que vale. Otras referencias dice, Dios es la fuente y el destino de todo lo bueno, bello y verdadero. O sea que para tú saber si tienes a Dios contigo, tú estás gustando de lo bueno, de lo bello y de la verdad. Vuestras ansiedades y tristezas, vuestras dificultades y decepciones forman parte del plan divino. Por eso cuando nosotros nos quejamos de por qué nos pasan tantas cosas, tranquilo, confía, eso forma parte del plan divino en este mundo. Porque eso nos va a formar, nos forman la perfección exquisita y la adaptación infinita a todas las cosas, al propósito supremo de Dios. Todo eso forma parte del plan de Dios. En la mente de Dios hay un plan que incluye a todas las criaturas de todos sus dominios. Y ese plan consiste en un propósito eterno de oportunidades sin límites, de progreso ilimitado y de vida sin fin. Como yo siempre digo, esta vida que tenemos nosotros en este planeta, la que nos toque, algunos 30 años, otros 80, mi papá acaba de cumplir 88, algunos solo viven 5 días, el que sea, el tiempo que tenemos. Esto es solamente kinder. Si lo llevamos a una analogía con la escuela. Esto es solo kinder. Lo que viene es muchísimo mejor, muchísimo más extraordinario, el progreso es muchísimo que no nos lo podemos imaginar. Ahora, el libro Durante, cuando habla de Jesús, solamente traje dos citas aquí referidas a Jesús en el libro de Durante, y una dice, en ningún mundo de este universo, ni en la vida de ningún otro mortal, Dios se ha vuelto nunca una realidad tan viviente como en la experiencia humana de Jesús de Nazaret. O sea, no existe otro ser humano que haya, ni otro hombre Dios, nada más ha habido un solo hombre Dios, que es Jesús de Nazaret. O un Dios hombre, como lo quieran poner, que no tiene comparar. O sea, querer comparar a Jesús con Buda, con Krishna, con Mahoma, con no sé quién, es una atrocidad.
Y dice, ¿qué despertar experimentaría el mundo si tan solo pudiera ver a Jesús tal como vivió realmente en la tierra y conocer de primera mano sus enseñanzas dadoras de vida? Porque como vamos a ver más adelante, y sus apóstoles prácticamente se pasaron todo ese tiempo sin entender nada. Igual que su familia. Hay un episodio en el Evangelio que Jesús llega a Nazaret y dice que llegó su mamá y sus hermanos a buscarlo porque creían que estaba loco, se lo querían llevar para su casa porque estaba loco. O sea, nunca lo creyeron. De hecho, sus discípulos y su familia van a entender toda la vida de Jesús, va a ser después de la muerte, de su muerte. Y por eso el mensaje que nos han transmitido así es un poco así. Ahora, la segunda fuente, Los caballos de Troya de Juan José Benítez. Y basado en, Juan José presenta estos libros en forma de novela. Y él mismo dice, es que muchas veces las cosas hay que ponerlas como novela para no herir susceptibilidades. Entonces, en 1984 apareció Jerusalén, que es el primer caballo de Troya. 9 libros, 5.000 páginas sobre la vida de Jesús de Nazaret. Caná, que es Caballo de Troya 9, de la editorial Planeta, cierra esta serie de 9 libros. 27 años de trabajo y millones de libros vendidos. Hay infinidad de testimonios de gente que su vida le ha cambiado solamente por leer esta novela. Yo se las recomiendo altamente. ¿Qué es una novela? ¿Qué es ficción? A mí me tiene sin cuidado. De hecho, los libros tratan sobre los diarios de un mayor de las Fuerzas Armadas Aéreas de Estados Unidos, que hay una operación secreta de esta parte del ejército de Estados Unidos que se llama Caballo de Troya. Básicamente lograron construir una máquina, una nave para poder viajar en el tiempo, y de varias opciones que tenían, decidieron ir al año 30 de nuestra era, a la época, al momento básicamente cuando sucedió prácticamente las últimas semanas de la vida de Jesús, y presenciaron su crucifixión y la resurrección, que también siempre ha estado dudosa. ¿Ok? Fíjense que la figura de Jesús es muy controversial. Es una persona, porque casi no hay fuentes de él, aparte de los evangelios. No hay otras cosas. Flavio Josefo, que es uno de los historiadores judíos, habla un poco de él y dice que era un hacedor de maravillas. El Talmud, que es la versión oral de la Torá judía, o sea, las tradiciones orales de ellos, habla de Jesús, nombra a Jesús, pero para burlarse. O sea, por supuesto no narran nada de su vida, simplemente dice que un loco que apareció por ahí. Entonces, la figura de Jesús es la más conocida universalmente. Sin embargo, la información que tenemos de él es muy escasa, muy rara. Para algunos Jesús es un Dios, para otros es un símbolo de paz, para otros es una superchería. Para otros simplemente les parece que no es posible que un hombre con esas cualidades pueda haber existido hace 2000 años. Sin embargo, Juan José Benítez saca y escribe toda esta cantidad de información con un detalle. Es fascinante leerlo porque tú, aunque sea una novela, da tantos detalles de las cosas, de la naturaleza, de lo que está sucediendo, que tú parece que estuvieras viendo una película y no leyendo un libro. Y el mismo Juan José Benítez, cada vez que le preguntan, él dice que eso no es de él, que él simplemente transmite los diarios que le dejó este mayor. Si es mentira que este mayor, fueron dos personas, 2 militares, fueron hacia atrás. Si eso es verdad o es mentira, él no tiene cómo probarlo. Él simplemente transmite los diarios, pero antes de transmitir los diarios, porque el primer libro salió en 1984, pero él recibió los diarios eso mucho antes. Solamente que el mayor le dijo que no los podía publicar hasta que él no muriera. Y en ese tiempo Juan José Benítez estuvo investigando sitios que nombraba el diario, sitios a ver si existían o no existían. Fue incontables veces, fue a Estados Unidos, a Tierra Santa, al Medio Oriente,
para verificar todas estas cosas antes de ponerlas por escrito. Y simplemente es una saga que yo se las recomiendo altamente. Y lo mismo que pasa con los libros de Urantia. O sea, si el origen, si es verdad, si es mentira. Juan José Benítez dice, eso, yo no tengo tanta imaginación para escribir eso. Y yo particularmente no creo que alguien pueda tener imaginación para escribir los detalles que se narran en ese libro. Pero cada quien es libre de creer si fue así o no fue así. Y está bien, pues. No pasa nada. Yo por eso lo que único que les recomiendo es que produce eso en ustedes. Todo el mundo que ha leído esos libros dicen que han encontrado un amor más grande por Jesús, por su vida, por su mensaje, y les ha cambiado ciertamente la vida solamente por leer esos libros. Y la tercera fuente son los evangelios, las cartas y las cartas que están en el Nuevo Testamento de la Biblia. Ahora, fíjense, el problema que tienen los evangelios es que se escribieron mucho tiempo después de que Jesús se fue. Tú me puedes narrar hechos o conversaciones que tuviste con alguien hace 50 años y ponte que tú tengas la edad mía. ¿Te puedes acordar de algo de hace 50 años? ¿Te puedes acordar algo de 5 años? Entonces, por eso muchos críticos dicen que los evangelios no son de fiar porque, fíjense que el primero que se conoció fue el evangelio de Marcos. Existen 4 evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, de los muchos que habían en esa época, pero esos fueron los 4 que al final aceptaron. Fue básicamente Irineo de Lyon en el 185, que él dijo que los evangelios tienen que ser 4, no pueden ser ni 3 ni 5, tienen que ser 4, y se basó en una figura que ve él en Ezequiel, en el profeta Ezequiel en la Biblia, donde dice que ve unas criaturas con 4 rostros, un rostro de hombre, un rostro de león, un rostro de toro y por otro lado águila, un águila. Y porque dice que son los cuatro puntos cardinales que tiene el mundo. Entonces dice que no pueden haber más de 4 y por eso fue que se quedaron 4, pero había muchísimos libros, muchos evangelios. Entonces el de Marcos está situado el 68 o en el año 73, el de Mateo el 70 o el 100. Perdón. El de Lucas para el 80 o 100 y Juan, que es el más tardío, del 90 al 110 de nuestra era. Y fíjense Jesús, su pasión, su muerte y su vida, su ascensión, ocurrió en el año 30. ¿Okay? O sea que por muy cercano el primer escrito sobre la vida de Jesús o el primer evangelio apareció 50 años después. Marcos es aparece en los demás evangelios como un niño que está allí, familiar de Pedro. Por eso muchos críticos dicen que el evangelio de Marcos es el evangelio según Pedro. Mateo es el apóstol Mateo, Leví, que también se llama en los evangelios, era un recaudador de impuestos y él es uno de los que escribe. Lucas era el médico de cabecera de Pablo y él va a ser el autor del evangelio que lleva su nombre y de otro libro que se llama Los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, que donde narra todos los viajes y las vicisitudes que pasó Pablo para Juan mientras predicaba el evangelio. Y Juan es el apóstol Juan, hermano de Santiago, los populares hijos de Zebedeo. Y como decía, la dificultad que tienen estos evangelios, como todas las demás cosas, es que eso lo escribieron no como ellos no pretendían hacer una narración, una biografía de Jesús. Eso se utilizó en las iglesias que estaban diseminándose por todo el Imperio Romano y los usaron para dar catequesis o para formar a las nuevas personas que estaban ingresando a esas comunidades, a esos grupos, y entonces crearon unas formas de evangelizar, de hacer. Entonces, básicamente no está hecho en forma biográfico como tal, sino
a manera de enseñanzas, y lo que pretendían era enseñar cosas. Entonces, por eso van a ver que en muchos evangelios las cosas no están en el mismo contexto, en el mismo sitio, difieren de algunas cosas, etc. Pero existen muchos otros evangelios que son los conocidos como los evangelios apócrifos. Es más de 100 evangelios, que son más o menos de la misma época. Todas son del siglo I de nuestra era. Ahí les estoy poniendo algunos, los más resaltantes. Y simplemente la iglesia naciente consideró que estos no van para el baile y aquellos sí. ¿Okay? Les pareció que cambiaban del estilo y la forma de que... Apócrifo quiere decir oculto. Entonces eran no solamente el mensaje que traen es un poco diferente a los evangelios, porque traen unos mensajes, básicamente esos evangelios son de una secta que nació por ese siglo, que eran los gnósticos, y eran unas corrientes que hablaban con un pensamiento, y se ve la diferencia cuando ve los evangelios de la forma de hablar las cosas. Pero hay muchas cosas de esos evangelios que nosotros los tenemos. Por ejemplo, algunos de ustedes saben cómo se llaman los 3 reyes magos, que ni eran reyes ni eran magos, pero salen ahí en los evangelios. Algunos se lo saben, me lo puede decir. Puede prender su micrófono y me dice si se sabe los nombres de los reyes magos. ¿Ah? ¿Quién se lo sabe? Baltasar. Ajá. ¿Quién Baltasar. más? ¿Y el otro 2? Uno se llama Baltasar. ¿Cómo se llaman los otros 2? Melchor es otro. Me falta uno. Melchor, Baltasar y Gaspar. Y Gaspar. Muy bien. Felicitaciones. Ahora, esos 3 nombres no aparecen en ninguno de los 4 evangelios. Eso aparecen en el protoevangelio de Santiago. ¿Ok? Pero son nombres que se nos han quedado. Algunos se saben los nombres de los papás de María, la madre de Jesús. O sea, los abuelos de Jesús. ¿Saben cómo se llaman? ¿Cómo se llamaban? Ana se llamaba la mamá de María, o sea, la abuela de Jesús. ¿Cómo se llamaba el abuelo? Se llamaba Joaquín. Eso también no están en los evangelios, están en los evangelios apócrifos. Y si van a ver los nombres de los 2 ladrones que estaban crucificados con Jesús, uno se llamaba Dimas y Estas, y el soldado que le atravesó el costado con una lanza se llamaba Longino. Nada de esos nombres salen en los evangelios, en los 4 evangelios que nosotros conocemos, que los llamamos evangelios canónicos porque son aceptados. Pero están aquí en los apócrifos y simplemente esas cosas han pasado. Y hay otros evangelios que meten otra serie de cosas. Total, estos evangelios no solamente se llaman apócrifos, que quiere decir ocultos, oscuros, sino que la iglesia también los prohibió, los ocultó, y por eso se llaman apócrifos. Pero a finales del siglo pasado empezaron a descubrir papiros con fragmentos de estos evangelios y se causó un revuelo inmenso por estas cosas, ¿no? Pero es igual, lo que se los traigo a colación simplemente para que vean que las cosas pueden suceder de distintas maneras, igual que como pasa con el libro de Urantia, con los libros de Caballo de Troya, su procedencia son dudosas para algunos, pues los evangelios la tienen igual o más. Con la diferencia que los evangelios tienen casi 2000 años, y en 2000 años es mucho lo que las han modificado, lo que las han cambiado, cada quien las pone a su gusto. Por ejemplo, las Biblias protestantes tienen libros que no tienen las Biblias católicas, se las quitan porque no me interesa, porque, por ejemplo, Lutero, que fue el padre del protestantismo, Lutero, algo que le iluminó la mente, que le cayó el 20, como dicen los mexicanos, fue que el hombre se salva por la fe, de tal manera que las obras no hacen falta, lo dijo Pablo. Pero Santiago dice por allá que una fe sin obra no sirve. ¿Qué hizo Lutero? Eliminó esa carta. Dijo, esa carta es apócrifa, porque va en contra de lo que yo digo. Y así cada quien le ha quitado y le ha puesto. Solamente ya para finalizar, quiero enseñarles
Aquí está mi libro de Urantia. ¿Ok? Fíjense el tomo. Aquí está mi Biblia. Yo utilizo la versión de la Biblia que uso, es la versión católica que se llama Biblia de Jerusalén. ¿Ok? Y esta es la Biblia que se considera la más, si hay Biblia de Jerusalén, sí. Es la que, la que más recomiendan los estudiosos, porque tiene muchas notas de pie y tiene muchas notas a los márgenes que te ayudan a tener una comprensión global de toda la Biblia. Si quieres estudiar Biblia, esta es la mejor. Y aquí están mis caballos de Troya, aquí está Jerusalén, aquí están los demás, aquí está otro, aquí está el 4, aquí está el 3, el 2, el 5 y paré de contar. Yo tengo los libros en digital. Entonces, yo para empezar, les voy a compartir en el grupo, les voy a compartir un link donde pueden ver el libro de Urantia online. Les voy a ver también un link donde pueden ver la Biblia de Jerusalén online y averiguar lo que quieran. Y los caballos de Troya se los voy a dar editados como los edité yo al que me los pida. ¿Okay? Porque esos sí son una reliquia. Y si no, pueden comprar cualquiera de los libros en Amazon y no son tan caros. ¿Ok? Hasta aquí mi presentación de la fuente. Esas son las fuentes que vamos a utilizar para poder ver la maravilla de lo que fue la vida de Jesús. Acuérdense que en los evangelios no aparece nada de la infancia de Jesús. Solamente dice que cómo nació en un pesebre. Lo de la vaca y el buey, eso no sale en los evangelios, eso sale en los apócrifos. Pero nosotros creemos y en el pesebrito ponemos la vaca y el buey. ¿Okay? O sea, hay muchas cosas que están en la tradición que no sabemos y no están en los evangelios y las aceptamos. Entonces, después Jesús llega a los 12 años y después de los 12 años se pierde en el templo y de pronto aparece a los 30 años predicando. ¿Qué pasó en esa época? Lo que llaman los años perdidos de Jesús. No son ningunos años perdidos, no estaba perdido, no, que estaba en la India, no andaba perdido en ninguna parte. Simplemente que los evangelistas no se tomaron la molestia de indagar eso. Eso lo vamos a ver ayudados por estas otras fuentes y van a ver que es realmente fascinante. ¿Alguno tiene alguna pregunta? ¿Quiere hacer alguna consulta al respecto? Un brujo ese. Estoy interesada en que me pases el primer libro del Caballo de Troya para leerlo. Muy bien. Envía tu correo, ¿será? ¿Por correo? No, yo te lo envío, yo tengo todos los correos porque los tengo en el WhatsApp. Y se los voy a mandar por WhatsApp privado al que me lo pida. ¿Okay? Cada libro. Tengo los 10 libros. Y estamos esperando los libros de lo que pasa es que el libro, los caballos de Troya, que son 9, el 9 es Caná. Caná es cuando donde suceden las bodas de Caná, que se transforma el agua en vino. Pero ese milagro, por decirlo así, fue como comenzó la vida pública de Jesús. O sea que te echas 9 libros y apenas va a empezar la vida pública de Jesús. Y quedamos guindados. O sea, todo lo que sale en los evangelios no los tiene los caballos de Troya. Entonces, ese mismo libro explica cómo uno de los 12 quedó, que es el otro, que se llama Eliseo. Y ese libro de Eliseo, el diario Eliseo, continúa de allí para adelante. O sea, va a narrar, pero ese libro no ha salido o salió esta semana. Todos los lectores o seguidores de Juan José Benítez estamos esperando desde 2 años esperando que salga ese libro. Y no los ha sacado simplemente por petición de los que se lo dieron. Entonces, sí, lo que nos vayan pidiendo las cosas, yo se las voy a ir dando. En el grupo sí voy a poner la Biblia y el libro de Urantia, porque en el libro de Urantia me baso más sobre la información y está muy fácil. Y si quieren leer el libro de Urantia desde el principio, les digo, está un poco complicado. Si quieren empezar desde la vida de Jesús, la pueden ir leyendo y desde ahí vamos a empezar a narrar todas nuestras reuniones a partir del jueves próximo. Así que sin más, les doy muchísimas gracias a todos los que
se conectaron en este momento y los que nos van a oír después y que si están interesados me hagan saber sus inquietudes y lo que quieren. ¿Ok? Muchas gracias a todos. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Sí, feliz noche. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta luego.